que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, o que todo lo que sale de nuestra boca controla todo nuestro cuerpo. Vamos a buscarlo. Hoy me quería apoyar en la pantalla acá, pero Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Aquí yo lo que quiero resaltarle, que el que sabe controlar su boca es un hombre capaz de controlar o de gobernar todo su cuerpo, todo tu ser. Escucha eso. Si usted sigue leyendo, también compara la lengua con un timón que gobierna, un timón pequeño, como el timón pequeño que gobierna todo el barco. Bueno, tus palabras, cuando nosotros sabemos refrenar nuestra boca, la Biblia nos enseña que somos capaces de gobernar todo el cuerpo. Mire eso. Ahora, ahí mismo en Santiago 3, en el capítulo 3, verso 6 dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire ese versículo. En la traducción actual, lenguaje actual, dice: la palabra que decimos con nuestras lenguas son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Escuche eso. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Escuche esa traducción. Esa es la traducción lenguaje actual. Se lo voy a repetir. Santiago 3:6. La palabra que decimos con nuestras lenguas son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Oh. ¿Dónde usted tiene ese miembro? En la boca. Pero así como tiene mucho poder para el mal, en Dios tiene mucho poder para el bien. Vamos a ir a Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, capítulo 12, verso 36 y verso 37. Yo sé que usted ya lo ha leído. Así es. Muy bien. Escuche eso. Eso aquí es algo tremendo. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado. ¿Qué es la palabra justificado? La palabra justificado es que usted fue declarado inocente. No por su propio mérito, sino que alguien pagó la deuda por usted. Usted fue declarado inocente y por tu palabra serás condenado. Pero tu boca
tiene poder para condenarte a ti mismo, pero tiene poder para que por tus palabras alcances salvación. La importancia de nosotros saber filtrar cada palabra que usamos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de la palabra y de ti mismo, porque haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te escuchen. Nosotros como hijos de Dios, tenemos que adecuar nuestras palabras que usamos o filtrarlas y tener el cuidado las palabras que dejamos ir, soltar, porque hay poder en lo que usted habla, y ese poder, como puede ser bueno, puede ser malo. Y el problema es que cuando usted usa malas palabras, usted no condena del que usted está hablando, sino que es un daño que usted mismo a su propia persona hace, porque por esa palabra usted va a dar cuenta cuando esté allá delante de Dios. Un hombre decía: si yo tuviera que alimentarme en el día de hoy de todas las palabras que dije en el día, ¿estaré nutrido o quedaré intoxicado? ¿Usted cómo estaría hoy? Ya ha pasado el día, ha dicho muchas palabras. Si usted tuviera que alimentarse de ellas, ¿cómo estaría usted hoy? ¿Nutrido o estuviera intoxicado de tantas palabras? Pero bueno, quiero que usted note la importancia que es delante de Dios cada palabra que nosotros usamos como hijo de Dios. La gente que no conoce a Dios en los tiempos de Jesús alcanzó muchos milagros por usar palabras. Por ejemplo, yo acá había puesto personas que alcanzaron a obtener milagros haciendo uso de la palabra, personas que tenían necesidad, personas que tenían necesidades, como por ejemplo la mujer del flujo de sangre. Ella tenía una necesidad. Si usted lee en Mateo cómo dice en la Biblia que ella se decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Dice que se decía dentro de sí. La palabra ahí en el griego es la palabra legos. ¿Usted sabe qué es un lego? ¿Cuántos tienen lego en su casa? ¿Sabe qué es un lego? ¿Quién no sabe qué es un lego? Son figuritas repetidas, porque los niños juegan ahora para armar, pero son cosas repetidas. Bueno, la palabra allí es la palabra legos. Eso quiere decir que ella se repetía. Ella se decía: si tan solo yo tocara el borde de su manto. Esa mujer se hablaba y se hablaba y se hablaba. Y ahí esa mujer empezó a obtener su milagro. No cuando fue allá. Aquí estaba a tener su batalla. Hablar. Si tan solo tocara el borde de su manto. Se decía dentro de ella misma: si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Después de que ella repetía esas cosas, se abalanzó contra la multitud. Y usted sabe la historia, tocó el borde de su manto. El mismo Jairo tuvo que usar palabras también. Jairo era un principal de la sinagoga y dijo: ven, que mi hija está muerta, pero si tú vienes y pon sus manos sobre ella, yo sé que ella vivirá. Pero estaba usando palabras para obtener algo. Él estaba usando palabras. Ahí mismo después, si usted lee Mateo 9, enseguida sigue dos ciegos que vieron a Jesús. Dos ciegos que vieron, hermano. Santo. Oyeron que la fama de Jesús llegó a ellos por medio de sus oídos. Después vieron. Y ellos empezaron a gritar:
ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los escucha, los manda a llamar y le dice: ¿qué quieren que hagan con ustedes? Recobrar la vista. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, Señor, nosotros creemos. Y recobraron la vista. Allí sí vieron, los ciegos lo vieron. Pero ¿qué quiero decirle? Estas personas alcanzaron cosas. No eran cristianos, pero creyeron. Pero empezaron a materializar lo que ellos querían, porque empezaron a hablar. Había muchas necesidades en el tiempo de Jesús. Había muchos ciegos, había mucha gente que necesitaba un milagro, pero mucha gente quedó callada y no hablaron. Porque cuando usted habla, hermano, usted empieza a materializar las cosas y tiene un efecto en el mundo espiritual. Un día estaba comiéndome un pescado ahí con mis niñas. Y la más chiquita, la Evelyn, pide un limón de ese nacional. Ella quería un limón de esos grandotes, así, de esos que estaba hasta verde, así grande. Lo partió en dos. Yo miré que esa niña apretó el limón. Oh. ¿Cuántos sintieron el ácido del limón? ¿Cuántos salivaron? Las palabras tienen poder creativo. Las palabras tienen un efecto en el mundo espiritual. Mire este ejemplo sencillo. Muchos de ustedes pueden afirmar que sintieron el alma, provocó esto, que su lengua, su paladar salivara. En el mundo espiritual, hermano, cuando usted habla la palabra de Dios, hay un efecto. Usted no lo ve, pero algo está aconteciendo ahí. Usted tiene que aprender a usar bien la palabra de Dios. Hay poder en el hombre y la mujer de Dios que entiende que aquí no solo hay un libro que se imprimió hace muchos años. Aquí hay poder de Dios y yo tengo que materializar ese poder cuando yo adquiero de Él su sabiduría, pero también empiezo a hablarlo. Hay poder allí, hermano. Y le voy a decir algo. Muchos creen en Dios. Los discípulos, como decían, por cuanto creímos, hablamos. Por cuanto creí, hablé. Y no callé. Usted tiene que aprender a hablarlo de Dios. Porque Dios ha puesto un poder en las palabras que usted tiene. Mire, hermano, y si usted no sabe o no empieza a ejercitarse a hablarlo de Dios, lamentablemente, si usted no aprende a hablarlo de Dios, usted va a hablar lo que no es de Dios. Y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Cuando usted adquiere de Él este conocimiento y empieza a hablar esa palabra, usted está soltando espíritu y vida. Pero cuando usted hace o ignora estas cosas, usted va a hablar lo que no es de Dios y por tanto allí va a haber lo contrario de lo que Dios quiere. Usted y yo tenemos que aprender a usar las palabras de Dios porque hay poder en ellas. En estos días tuvimos en Apava, estamos ahí los miércoles, estamos ahí en la de Dios apoyando al pastor Lucho de las 6 de la tarde. Hermano, ese es un sector que nadie da un centavo por ninguno de los muchachos que están ahí. Que ni la policía quiere entrar allá adentro. Pero ¿sabe qué me dice la palabra a mí? Que lo vil y lo menospreciado, lo que la gente aborrece y desecha, eso es lo que Dios usa para alcanzar a los que se creen sabios. Eso me dice la palabra de Dios. Que Dios puede levantar de entre medio de esos jóvenes y mujeres para Dios.
Pero se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a ir a declarar la palabra. Mire, en el libro de Ezequiel, usted conoce la historia del valle de los huesos secos, y estaban secos en gran manera, dice la escritura. Dios le preguntó al profeta: ¿crees, hijo de hombre, que estos huesos vivirán? El profeta le dijo, como cualquier hombre: solo tú, Señor, lo sabes. Porque ¿cómo es posible que nosotros, ¿sabe qué estamos pidiendo? Un ejemplo que usó mi hermano acá arriba en el altar. Usted conoce el gayote. El gayote tiene una naturaleza que es carroñero. De naturaleza él es carroñero, le gusta estar en ese asunto. Usted puede cambiarle el hábito a ese animal para que coma trigo y arroz o maíz. Muy difícil, hermano, que usted haga o domestique a un animal y le cambie el hábito de comer carroña. Él está hecho, su naturaleza está hecho para eso. El hombre viene naturaleza pecaminosa. Nuestra carne, hermano, está bien con el mundo. Le encantan las cosas que ofrece el mundo. Ella no quiere alabar. Salmo 103. Alaba, alma mía, Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Sé que es una alabanza ahí del salmista, pero es un hombre hablándole a su carne. Hermano, porque la carne está ligada a este mundo. Nosotros somos entes espirituales. Y usted sabe que su lucha no es primeramente contra el diablo y sus demonios. Su lucha primeramente es contra su propia carne. Porque su carne está viciada con las cosas de este mundo. Su carne le gusta las cosas que practicó en el mundo. Por eso el salmista le habla a su carne y le dice: alaba a Jehová, alma mía. Alaba a Jehová, alma mía. Y la idea es que lo que usted está hablando con su boca lo oiga su oído, para que su carne empiece a obedecer. Pablo lo decía de otra forma. De esta forma golpeo mi cuerpo y la someto ¿a qué? A servidumbre. Porque en las palabras hay poder. Le pongo otro ejemplo. Estaba Jesús en la cruz y le decía esto a una familia que estaba allá, porque mire, hermano, cuando nosotros vamos a enseñar o a predicar o a compartir la palabra, las puertas se nos abren. Hay mucha gente que cree, hay mucha gente que cree, pero muy pocas personas hablan y confiesan a Jesús como su Señor. Muy pocos se atreven a creerle a Dios de forma que puedan soltar palabras conforme a esa fe. Y esto es muy importante para nosotros, para usted y para mí. ¿Por qué? El que estaba muriendo en la cruz, usted sabe que había dos malhechores. Jesús estaba en el medio y tenía dos al lado, pero uno se burlaba y el otro reconoció que el que estaba muriendo ahí, Jesús, el maestro, era un hombre justo. Y ese hombre empezó a creer en su corazón. Pero una vez creyendo, él no se quedó callado, sino que usó palabra. Él tuvo que soltar palabra y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Palabras más hermosas que puede escuchar un hombre. Pero ¿qué quiero decirles? Si este hombre que había creído en su lecho de muerte, él muere sin haber hablado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Él había creído ahí que Jesús era justo, que Él era el Señor, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Pero si no habla,
este hombre no hubiera escuchado aquellas palabras tan hermosas que leyeron: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a hablar, a usar nuestras palabras. Necesario, ¿sabe por qué? Porque cuando hubo la tempestad, Jesús usó palabras. Le dijo al viento y a los mares, le dijo: calla y enmudece. Calla y enmudece. ¿Qué pasa si Jesús no habla? ¿Qué pasa si Jesús no profiere palabra? Jesús tiene autoridad sobre toda la creación y a Él se sujeta todo lo creado. Pero para que lo creado, para que este mundo espiritual que estábamos viendo se sujetara, Jesús tuvo que hablar: calla y enmudece. Y hubo bonanza. Nosotros, hermanos, es que esto, aunque usted no lo cree, usted habla. Mire, hermano, en la madrugada Dios me paró hace unos meses atrás, porque mientras yo dormía, yo empecé a escuchar unas cadenas arrastrándose en el patio. Y yo no soy de ver películas es más, tengo el televisión, pero él me ve a mí, yo no lo veo a él. No tengo ni cable, ni lo uso ni para las niñas. Ahí está de adorno, ahí en la pared. Pero yo sé, cuando Dios me está despertando en el mundo espiritual, está aconteciendo algo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas en el mundo espiritual que Dios te la va a traer a revelación. Hay cosas que acontecen en el mundo espiritual, hermano, que Dios te va a traer a revelación, a pararte a ti para que tú ores. Y a veces Dios te para. Tú te sientas en tu cama y empiezas a orar en tu mente. Tienes que soltar palabras. Tienes que soltar palabras. En el mundo espiritual hay un efecto que usted no lo ve, pero ahí empieza una batalla. Cuando hay un hijo de Dios soltando palabra de Dios, profiriendo palabra de Dios, sujetando los vientos, sujetando los mares. Hay poder en la palabra cuando usted suelta su boca y empieza a hablar palabra de Dios. Estaba hace años que tuvimos la última campaña que tuvimos allá creo que era la H, allá abajito de la H. Nosotros estábamos evangelizando a una persona que habitaba por ahí mismo en el sector. La persona había recibido bien el mensaje de parte de Dios. Cuando nosotros le estábamos diciendo a él que hiciera la oración de fe, hermano, ese hombre tenía una atadura en su boca, porque él estaba luchando para poder decir: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Y yo podía ver la lucha que había en él, porque él había creído, pero no podía soltar la palabra y declarar que Jesús era su Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que en el mundo espiritual, los hombres que no han recibido a Dios tienen un amo, tienen un Señor, tienen a Satanás como su Señor, como su amo. ¿Cuándo es que ellos pasan de ser propiedad del enemigo a ser propiedad de Jesús? Cuando ellos empiezan a confesar.
Y Satanás no va a dejar que ellos lo hagan libremente. Había una lucha en ese hombre. Yo decía, esto es real. Esto es real. Y nosotros empezamos a orar por ese hombre. Y estábamos solos, no era ni por pena. Y yo empecé a sentir allí una cosa rara. Allí, usted sabe cuando hay algo en el ambiente que ya no es algo en lo natural, hay algo sobrenatural que usted empieza a orar, a reprender. Y empezamos, el equipo que estábamos ahí evangelizando a ese hombre, empezamos a orar y a reprender, a proferir palabra de Dios, a crear un ambiente de Dios. Hasta que ese hombre soltó la boca. Después que soltó la boca y confesó a Jesús, ahí mismo quedó llorando. Porque en el mundo espiritual, hermano, cuando el hombre habla y confiesa a Jesús como su amo, él pasa a ser de propiedad del enemigo a propiedad del Señor. Y él adquiere otro amo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espiritualmente, hermano, usted habla. Y lo que usted habla tiene efecto espiritual. Mire, de este experimento que hice creí que no iba a funcionar, pero sí funcionó. De limón. Quiero llevarle a este punto, porque nosotros como hijos de Dios debemos de tener claro que hay poder en cada palabra. Mire, hermano, aún para exhortar, muchas veces lo hacemos mal. Lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque usted cuando exhorta, sus palabras las palabras que usted va a usar tienen que ser bien filtradas por el Espíritu Santo. Porque el objetivo que usted tiene que tener claro que es para restaurar, para levantar, para animar, para dar fuerza, para edificar, no para destruir. Es que si usted lo ve en el suelo, usted va a ser leña del árbol caído. No, usted tiene que tener cuidado cuando exhorta. Yo escucho ministros, hijos de Dios, maestros, diciendo: la iglesia está apática, la iglesia está apagada, la iglesia esto. Y las palabras que nosotros usamos pueden ser influenciadas por dos fuentes. Mire lo que le digo. Yo voy a poner dos ejemplos. Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Pero más tarde le dijo: ten misericordia de ti, ten cuidado de ti mismo, que no te acontezca esto. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. El mismo hombre que había proferido palabras que habían sido reveladas por el Padre, ahora estaba hablando palabras que habían tenido otra fuente. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a discernir las cosas que están en nuestra mente, para tener cuidado cuando las soltamos, porque nuestras palabras pueden estar influenciadas. Otro ejemplo: iba Jesús, iba a entrar en una aldea de samaritanos y no lo dejaron entrar porque miraron que iba para Jerusalén. Los discípulos, creo que era Jacobo y Juan, le dijeron: ¿quiere que oremos para que descienda fuego y los consuma? Santo. ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu son. Mire eso, esa declaración. Ellos estaban ignorando de qué espíritu venía. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas. El Hijo del Hombre vino para que las almas fueran salvas. El Hijo del Hombre vino para que las almas fueran salvas. Pero ellos estaban usando palabras. O sea, hay dos fuentes. Hay dos fuentes. Yo quiero escucharlo hablar a usted cuando está bien bravo. Cuando la hermana Nani está regañando a los niños.
Son 4. Yo tengo 3, hermano. Bueno, es que yo soy bien calladito. Dice la Biblia que aun cuando el necio calla, he contado por sabio. Yo soy bastante sabio. Cuando el necio calla, he contado por sabio. Pero nuestras palabras tienen un gran rol, hermano, en el mundo espiritual, en nuestra estadía terrenal. Si yo le pregunto a un muchacho cómo tú enamoras a una yal, ¿qué usa usted, varón? Bueno, el que es feo tiene que saber usar bien las palabras. Hay otros que tienen bastante gracia y no necesitan tanto, pero el más feo sí necesita tener labia, como dice la gente. Pero las palabras te pueden abrir o cerrar puertas, porque las palabras tienen poder. Y cuando yo escucho, hermano, hombres hablando de la iglesia, yo tengo que llevarlo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la iglesia? La Biblia dice, la iglesia del Señor es una novia que tiene un vestido blanco y sin mancha. Una iglesia que dice, ven Señor, ven. Es una iglesia que está preparada para el Señor. Esa es la iglesia que habla la Biblia. Y esa es la iglesia que yo tengo que aprender a hablar. Yo quiero ver un avivamiento aquí y yo tengo que empezar a crear, a materializar esas cosas para que sucedan. Usted tiene que hablar en la dirección que quieren que o tiene que usar la palabra en la dirección de lo que quiere que acontezca. Es hermoso lo que Dios está haciendo aquí. Porque aquí, hermano, usted lo ha notado los domingos. Este pueblo se ha abalanzado en alabanza. No quiere soltar la adoración. Aquí hay algo precioso de parte de Dios. He escuchado a algunos hermanos hablar en contra de algunos jóvenes, señalando lo que está mal. Y sé que la intención que ellos hacen, lo hacen por una buena intención, pero quizá la aplicación es mala, en el sentido de que las palabras que usan. Y nosotros tenemos que corregir usando palabras que le den dirección a lo que queremos que pase. Usando palabras que den dirección a lo que quieren que pase. Yo le digo a mi hija, le doy un vaso de vidrio, no lo vayas a soltar que se quiebra. ¿Qué sucede, hermano? Se quebró. Y aprendí a decirle, agárralo fuerte, mi amor, ese vaso. Mira, a ella nunca se le metió la idea de la posibilidad de soltarlo. En Francia, yo creo que Venecia, que viven bajo un río, en agua, viven en agua. Hay una zona que hay peces. El hotel tenía un letrero que decía prohibido pescar. Prohibido pescar. La mayoría que llegaban allá, ¿usted sabe qué hacían? Tiraban su anzuelo. Entonces, el administrador decía, pero él tuvo que mandar a quitar todos los letreros, porque cuando ellos leían, ellos en esas palabras que estaban escritas ahí, miraron la posibilidad de pescar. A ellos nunca se le había metido en la cabeza que ahí se podía pescar, pero estaba el letrero, prohibido pescar. Aquí se puede pescar. Porque las palabras que estaban escritas estaban mal dirigidas. Usted tiene que hablar con dirección a lo que quiere que pase. Yo, delante de Dios, he tenido que aprender, hermano. Muchas veces en la vida
En la vida hay situaciones que te afligen. Hay cosas que te afligen. Usted sabrá muchas cosas ahí en general. Una vez yo tuve que agarrar a Katy. ¿Qué dice la Biblia del justo? Dile al justo, te irá bien. Dile al justo, te irá bien. Dile al justo, te irá bien. Mire, hermano, usted tiene que usar la palabra de Dios y hablarla, repetírsela, que su oído lo escuche, que esta carne la escuche. Enséñele a su carne a escuchar la palabra de Dios. Use su boca para hablar palabra de Dios, que su oído escuche. Esta carne está conectada al mundo natural, pero nosotros somos entes espirituales. Tanto el que tiene o no tiene a Cristo son entes espirituales. El hombre no es solo carne. Nosotros somos carne, cuerpo, espíritu y alma. El hombre sabe que hay necesidad en él. Muchas veces son esclavos de la carne. Por eso la palabra que nosotros predicamos, mire, yo creo que está en Corintios capítulo 1, cuando el Señor dice que Él ha decidido salvar a este mundo por la predicación del Evangelio. Por la predicación del Evangelio. ¿Qué es? ¿Qué es predicar, hermano? Que alguien esté hablando palabra de Dios y usted escuche. Usted sale de aquí, en una esquina está un loco predicando la Biblia y usted está escuchando. Así ha decidido Dios salvar este mundo. Porque la palabra de Dios tiene poder para dar vida. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Y esa es la decisión de Dios, que la iglesia predique su mensaje. Y ese es el método que Dios ha determinado para que la humanidad se salve. Que nosotros hablemos, prediquemos palabra de Dios. Palabra de Dios. Voy a llevarlo a Romanos capítulo 10, y usted lo conoce, 10, 9 y 10. Ese es un tema que usted maneja, hermano. Cuando llegamos a la pavita, a veces no hay ningún joven ahí. Un varón en sus pensamientos locos me dice: varón, pero no hay nadie, ¿para qué va a predicar? ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo voy a predicar, yo veo a los jóvenes ahí. Y cuando yo lo hago creyendo que hay alguien ahí. Y yo le digo una cosa. Nosotros ponemos la bocina. A veces, miren, una vez me pasó un asunto. Me han robado todo lo que andaba y me tuve que caminar allá por Paraíso. Iba bien triste, hermano. Iba bien triste. Pero por allá en un local, alguien empezó a gritar: hermano Víctor, Dios le bendiga, que no sé qué. ¿De dónde me conoce? Yo no conozco a nadie aquí. Hermano Víctor, bendiciones. Dios, me empezó a dar palabras de parte de Dios. Y yo empecé a maquinar de dónde. Cuando predicábamos en el Cucuy, esa persona nunca llegó en cuerpo presente a estar ahí en los grupos que teníamos. Pero por el sonido de la bocina, ella escuchaba, era una dama, ella escuchaba todo lo que hacíamos. Y ella no me conoció a mí por
por que alguien me la presentó o siquiera de vista, sino por mi voz, porque a mí a veces me tocaba predicar muchas veces bateador emergente. Y la voz fue la que hizo que me conocieran. ¿Por qué? Le digo esto. Porque yo creo que cuando yo predico, cuando uso esta palabra, no porque yo lo haga, sino que porque esta palabra, cuando usted la habla, tiene poder. Ella tiene poder. Cuando usted la usa bien, tiene poder. Y alguien lo va a escuchar. Y alguien a la distancia va a ser alcanzada por ella. Y usted quizás no lo va a ver en el momento, pero hay algo espiritual ahí pasando. Yo le decía esa tarde, varón, Jesús dijo que la palabra de Él son espíritu y son vida. Cuando usted predica la palabra, usted tiene que llenar ese lugar y ver lo que Dios está haciendo. Porque cada vez que usted está predicando la palabra, usted está llenando de su espíritu vereda. Y yo empecé a decirle, aquí esta vereda se va a llenar del espíritu de Dios, porque vamos a usar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu. Y la palabra de Él son vida. Y es el espíritu de Dios que transforma y cambia la vida de los hombres. 5 o 10 minutos después, cuando los chicos estaban oyendo ya el mensaje, empezaron a llegar. Porque empezaron a oír palabra de Dios. Así que ese trabajo no es en vano, hermano. Romanos 10, 9 y 10. Ajá. A ver. Desde el 8. Sí. Romanos 10, 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón, Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se acuerda el ejemplo del que estaba muriendo en la cruz? En su corazón había creído, pero si él no habla, no hubiera alcanzado salvación. Si hubiera ido de este mundo creyendo, pero sin salvación. Porque la palabra es importante en el mundo espiritual. La palabra que usted pueda soltar, hablar, es importante. Es importante. Creo que fue en Puerto Rico, una maestra hizo un ejercicio con los niños de preescolar. Hizo que cada papá le llamara a una hora, y ella estaba dando la clase. Estaban los niños de preescolar y el celular de ella empieza a sonar y ella pone en altavoz. La tarea era que el papá empezara a hablar lo tanto que él amaba a su hijo, lo que él quería, lo tanto que lo quería. Y ella puso la cámara para ver la reacción de cada niño. Si usted viera ese video, el poder que tenía cada palabra de un padre diciéndole a su pequeño: te amo, estoy trabajando por ti, todas las cosas que yo hago es porque te amo, eres lo más precioso que tengo. Y los niños se agarraban del tablero, lloraban, se reían, no sabían qué hacer, porque las palabras que estaban oyendo estaban haciendo un efecto. Si usted pudiera ver ese video, usted se diera cuenta
de lo bueno que es cuando usted usa bien sus palabras, el efecto que hace en lo natural, usted lo puede ver inmediatamente, pero en lo espiritual, hermano, en lo espiritual es un alcance aún mayor de lo que usted se imagina. Nosotros como cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo tenemos que tener presente esta cosa, que Dios ha puesto poder en nuestra boca para dar vida, para dar vida, para dar vida, porque la palabra de Dios es poder, es poder. Si alguien quiere compartir algo, hablar algo, calle ahora o calle para siempre. Nadie dijo yo. Buenas bendiciones a todos, buenas noches. Bueno, quiero compartir con ustedes algo que compartí con compañeros. Enseñanza dominical. Dice usted que la palabra tiene... Estaba con mi hermano en mi vida y yo le dije, yo he aprendido leyendo la Biblia que pase lo que pase, tienes que aprender a callarte y esperar en Cristo. No nos podemos quejar. Y ella se me quedó mirando. Momentos antes, estábamos en una reunión de un primo mío que falleció y el Espíritu Santo me empezó a inquietar. Y quiero felicitarlos a todos ustedes, los que nos dan enseñanza los viernes, porque de esa enseñanza yo pude predicarle a las personas que estaban reunidas ahí con mi familia y se quedaron sorprendidos, pues porque en verdad había un muerto. Me vino a la mente pues la enseñanza que recibimos el viernes pasado y yo dije que yo tenía que decirles a ellos ese mensaje también, porque sentía que era como egoísmo de mi parte. Y cuando mi hermana me vio así se puso contenta. Y luego cuando íbamos en el metro conversando y yo le dije esto, ella se quedó más sorprendida. Pero entonces la más sorprendida fui yo en la noche, porque de lo que yo le dije a ella, en la noche el Señor me mandó una bendición que yo no esperaba. Porque yo confesé con mi boca de que tengo que callar y esperar en Cristo. Entonces es cierto de que la palabra que nosotros decimos tiene poder espiritual y aquí en el mundo natural. Amén. Gloria a Dios. Allá el varón. Buenas noches, bendiciones. Acordándome de cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador en el 2006, venía de tantos problemas, pero tantos problemas usted ni se lo imagina. Me recuerdo que eso fue un lunes en el trabajo. Trabajaba con un siervo que se llama Chi. Pero este hombre comienza a predicarle a un muchacho al frente mío. Pero esa palabra llegó a mí y me quebrantó en la pared. Quedé quebrantado. Y el varón deja de predicarle a este muchacho y se acerca a mí. Dice, varón, dice, Enrique, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo? Yo sí, pero sobre todo te voy a invitar a donde yo me congrego. Y desde ahí entendí que la palabra tiene poder y es vida. Amén. Anécdota que me pasa en mi casa. Yo estoy rodeado de pandilleros en mi casa. Y habían dos hermanos que habían salido del problema. Pero estoy escuchando y la gente como le tiene miedo, yo salgo y veo qué es lo que está pasando y los pelos están peleando. Pero uno de ellos fue a buscar. Cuando él regresa, yo lo estoy esperando que él venga. El hermano está encerrado. Pero el muchacho cuando viene con la 9 en la mano se para al frente de la casa y yo estoy acá atando y reprendiendo.
Yo en el nombre de Jesús no va a salir ni una bala de esa 9. En el nombre de Jesús, una guerra que yo tenía ahí. Cuando él monta la 9 y comienza clic, 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 ninguna bala le salió en el nombre de Jesús. Allí entendí que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas. Dele palmas porque Él se lo merece. Usted está viendo cuántas cosas Dios nos guarda cuando usted habla, hermano. Si mi hermano Enrique queda nada más ahí viendo y pensando y no habla. Porque cuando tú usas palabras, tiene efecto espiritual. Usted tiene que aprenderlo a ver, hermano. Usted tiene que aprender a verlo. Mira, yo estaba, ahí, fuimos a Raiján con el varón Luis Martínez y la gente recibe bien la palabra, el mensaje. El asunto es que ninguno se atreve a confesar a Jesús, porque yo me imagino los pensamientos de ellos, porque empiezan a pensar todo lo que iban a hacer, todo lo que tienen planeado y usted sabe. Y un hombre me preguntó que si yo confieso a Jesús, tengo que ir a la iglesia, tengo que visitar la religión o algo así. Entonces yo le explico a él, usando el pasaje de Romanos 10, 8, 9 y 10, que habla de confesar a Jesús. Que cuando usted habla y confiesa a Jesús como su Señor, usted está dando simplemente permiso en lo espiritual para que Dios empiece un proceso en su vida. Y aquí usted nadie lo va a cambiar de religión o obligarlo a que vaya a una iglesia. Si usted invita a Jesús como su Señor, Él mismo va a provocar los cambios que Él mire que usted necesita. Y cuando usted ve, no por obligación, sino porque Dios está haciendo la obra en usted. Porque la confesión tiene poder en el ámbito espiritual. Tiene mucho poder. Cuando la persona suelta palabra, no solo su carne oye, sino que los demonios saben que tienen que ir soltando toda la atadura. Los demonios saben que tienen que ir soltando, porque este ha pasado de muerte a vida, que ha pasado a ser dueño de otro amo. Por eso usted no se quede nada más creyendo. Hable. ¿A cuánto le ha pasado que Dios le inquieta con alguien para que le suelte una palabra y usted se quedó callado? ¿Le ha pasado? ¿Y se arrepintió, hermana? Porque esa palabra que Dios pone en su corazón para hablarle a alguien va a tener un efecto de vida, de poder sobre esa persona. Pastor. Para compartir allí, 1 Pedro 2:9 dice: fuiste llamado para que heredaseis bendición. 1 Pedro 2:9. Fuimos llamados para que heredáramos bendición. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a heredar esa bendición? Dice el siguiente versículo: el que quiera amar la vida, o sea, tener una vida larga. Amar la vida es tener una vida larga y ver buenos días. Ver buenos días es que te vaya bien en los días de tu vida. Tener buenos días. ¿Qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, y usted tendrá una vida larga y usted tendrá buenos días. Te va a ir bien en los días que tú vivas aquí en esta tierra, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen el mal.
O sea, los que hacen el mal serán cortados de la tierra. Los que quieran tener buenos días, refrenen su boca. Que eso es lo difícil. Ey, Santiago dice que a la bestia el hombre ha aprendido a dominarla. Pero la lengua todavía está en estado salvaje. Hasta que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos pone freno. Pues yo le aseguro que usted todavía, por eso le digo, quiero escucharlo cuando usted está bravo. Ahí es que el Espíritu Santo viene y acuérdate de dar testimonio. Pero usé el libro de Santiago porque quería que usted viera lo importante que es el saber o la importancia que tiene el hecho que usted frene su lengua. Lo malo que, o lo tan mal que habla de la lengua, que es como un fuego que es inflamada por el infierno. Oh, una pequeña chispa que puede encender todo un bosque. Usted con una palabra puede hacer que alguien mate a otro. Fíjate que fulano dijo tal cosa de ti, que no sé qué. El otro le va y dice y riega todo eso por palabra. Terrible. Así que, hermano, nosotros como congregación, usted tiene que aprender a hablar la palabra de Dios. No solamente a creerla, a hablarla, a soltarla. Deje que fluya. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. En el lugar que trabajo, yo oro, hermano, en mi trabajo y oro porque me gusta el vacilón. A mí siempre, usted me ve así con un nudo en la cara. Ese es mi rostro normal. Pero a mí me gusta el vacilón. Y entre que uno está vacilando con los compañeros de trabajo, siempre dicen a muchas palabras. Así que yo oro mucho porque a pesar de ello, sigo siendo siervo. Y cuando ellos tienen un tema de asunto espiritual, buscan al siervo. Así que tengo que aprender a filtrar bien cada palabra. Tengo esa responsabilidad. No, yo sí. Los de allá afuera no, hermano. Nosotros sí. Los de allá afuera no, nosotros sí. Tenemos esa responsabilidad con los de afuera y con mi hermano. Porque él también es hijo de Dios. Tengo que aprender a hablarle a mi hermano, a mi compañero de peregrinaje. Que él también está peleando su salvación junto conmigo. Así que Jeremías capítulo 1. Usted sabe, hermano, el llamado de Jeremías. Y yo le voy a decir algo. Cada vez que usted lee la Biblia, usted tiene que pensar que Dios le está hablando a usted. Tiene que hacer lo suyo. Dice Jeremías 1:7. Bueno, el llamado dice, bueno, en el capítulo 1:4, vamos a leer desde el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque yo soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Cuando usted lee esto, usted tiene que verse usted allí. No Jeremías, usted. Y tocó Jehová mi boca y dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien ha visto, porque yo apresuro mis palabras para ponerlas por obra. Qué hermoso, hermano, que Dios toque tu boca y te diga: he puesto mis palabras en tu boca para derribar, para arrancar, para destruir, pero también para edificar, para construir. Hay que derribar las artimañas del enemigo. Hay que desechar la obra del enemigo. Y Dios ha puesto su palabra en tu boca con ese propósito. Pero también hay que edificar al hermano. Hay que levantar. Hay que hacer cosas que son la obra de Dios. Yo acelero mi palabra en este tiempo, hermano. Dios está acelerando su palabra para ponerla por obra. Y sé que nosotros la vamos a poner por obra en el nombre de Jesús. Hay cosas hermosas, hermano, que yo tengo la esperanza que van a acontecer en estos días en esta casa. Y usted sabe, hermano, esta iglesia es una iglesia donde Dios habita y ha de ser de testimonio para los demás que están allá afuera. Es hermoso lo que Dios está preparando para esta casa. Lo veo en el ministerio de alabanza, lo veo en el ministerio de jóvenes, lo veo en cada departamento. Hay cosas hermosas que Dios está preparando para esta casa. Nosotros, con la palabra de Dios, vamos a hacer o le vamos a dar dirección a las cosas que Dios quiere que acontezcan. Vamos a aprender a filtrar cada palabra que usamos. Cuando corregimos, hermano, vamos a corregir con palabras que edifiquen, que levanten, que construyan, que hagan que el hermano siga adelante con nosotros.